En estos momentos en Beijing está en marcha el Foro de Cooperación China-África cuando China es el principal socio comercial y acreedor del continente africano. Además, se trata de una nueva oportunidad para estrechar las relaciones diplomáticas entre el gigante asiático y el continente africano en el contexto de realineamiento del orden mundial. Para analizar lo que está en juego en esta cumbre vamos con Lina Luna. Ella es sinóloga internacionalista, directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Lina, bienvenida a Directo América. Muchísimas gracias. Buenos días. Lina, en términos económicos, ¿cuál es el principal interés de China en África? ¿Infraestructura, recursos naturales? Pues la relación China-África es bastante vieja, es mucho más vieja de lo que nos imaginamos, y siempre ha habido como una relación de hermandad, digamos, o de ayuda a los países africanos. En este momento, de las cosas que más le interesan a China en África son precisamente los metales raros, cobalto, litio y demás, que son súper importantes en términos de la cadena de producción de tecnología. Es lo que más le interesa a China en este momento, pero en términos de lo que recibe África y lo que más solicita África es infraestructura precisamente, pero también es el desarrollo de, digamos, centros de investigación o centros de producción de los bienes, de los bienes que normalmente saca China para aumentar el nivel de empleos y el nivel de ingresos en África. Lina, uno habla del interés de China en África, pero ¿hay algún país particularmente que capte la atención del gigante asiático? Realmente todos, digamos, de hecho en este foro vamos a ver que 53 de los 54 países africanos están atendiendo, ya sea por medio de sus presidentes o ministros. Solamente hay un país en África que no tiene relaciones con China, sino con Taiwán, que es Eswatini. De resto, realmente no hay una preferencia por uno o por otro, pero sí las relaciones bilaterales funcionan distintas, de forma distinta entre cada uno de los países, siendo las economías obviamente más grandes las que tienen las relaciones más desarrolladas, pero si vemos, por ejemplo, lo que ha pasado con Etiopía, que incluso entra en los BRICS, nos demuestra que China en ese sentido tiene relaciones con absolutamente todas las economías grandes, las medianas y las pequeñas. Entonces, no hay uno en particular, sino el continente en general y obviamente en términos bilaterales hay países con las relaciones un poco más desarrolladas que otros. Lina, ¿cuál es la diferencia entre las relaciones política y económica que tras la descolonización unía a Francia con estos países africanos con respecto a la que ofrece en este momento China? Pues la principal diferencia es que lo que unía a Francia antes con estos países era una relación colonial. Es decir, la relación colonial implica, pues, obviamente, mandar en términos políticos, digamos que forzar a los países a un montón de decisiones y cosas e incluso influir en temas complejos como guerras, masacres y demás en torno al manejo político de la región. En cambio, lo que está pasando en este momento con China y que como te explicaba viene desde hace mucho tiempo, no es algo novedoso, es que son relaciones comerciales, son relaciones de cooperación. Hay académicos y hay personas que llaman a estas nuevas relaciones comerciales, no solo de China, sino de muchos grandes países, como una nueva forma de colonización, pero realmente la principal diferencia es que se trata efectivamente de temas de cooperación, no hay coerción de ningún estilo y básicamente es decidir entre los tanto entre el continente, pero sobre todo de forma bilateral entre cada uno de los países con China, qué es lo que quieren, cómo es que quieren trabajar con China, mientras China exige, pues les pide, les muestra también qué le interesa a China de la economía de cada uno de los países. Entonces, la diferencia más importante es la no coerción y de que se trata de temas económicos y de cooperación y no de temas políticos. Precisamente, además de este tema económico, ¿está ganando China de alguna forma terreno diplomático en ese sentido como para contrarrestar también la influencia de Estados Unidos y la Unión Europea allí en África? La verdad es que en África ya desde hace mucho tiempo Estados Unidos y la Unión Europea han perdido mucho terreno y no solamente por China. De hecho, uno de los países que más ha profundizado y avanzado en las relaciones con África, con el continente africano, desplazando a Estados Unidos y a la Unión Europea, es de hecho Turquía, ni siquiera es China. Entonces, en ese sentido es bastante interesante esto. Lo que sí es importante, creo yo, en términos
más políticos, por decirlo de alguna manera, es que esta relación cada vez más profunda entre China y África, obviamente le termina dando a China ventaja en términos de los votos en, la Unión, en las Naciones Unidas. Es decir, muchas de estas naciones africanas se van a ver digamos, tentadas o atraídas por tomar decisiones o apoyar decisiones en las que China esté de acuerdo en las Naciones Unidas. Eso sería como lo más relevante, pero la verdad es que hay muchos otros países, por ejemplo Turquía e incluso Brasil, que cada vez están llegando a África con más fuerza y de hecho Estados Unidos y la Unión Europea se están quedando cada vez más atrás. Y se podría decir incluso que hay como una nueva competencia silenciosa o sea, por las relaciones entre África y estos continentes que viene funcionando sobre todo desde hace unos 8 o 9 años. Comienza a ser más evidente esta competencia cuando Estados Unidos y la Unión Europea intentan volver a tener una una presencia mucho más significativa y relevante en África, pero como te decía, está realmente ganando más Turquía y China y otros países en esta competencia. Hablamos de la presencia comercial, de la presencia diplomática también, pero ¿puede China abrir bases militares también como las que tiene en Djibouti, por ejemplo? No, no, ese no es el tipo de relación que tienen con África. China solamente tiene una base militar afuera, ¿sí? Que es esta que acabas de mencionar. Y no es ni siquiera una base en términos de lanzamiento de ataques, sino que es una base de protección de un corredor, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy diferente. Pero la relación China-África nunca ha estado mediada por temas militares, ni hay ningún proyecto de abrir bases militares ni nada por este estilo. Y eso es también una diferencia bastante importante entre la presencia de China en estos sectores y la presencia de las potencias tradicionales, básicamente porque China no, o sea, la postura de China al respecto es que por medio de las relaciones comerciales y por medio de las relaciones de cooperación es que se logran esas alianzas o se logran esos digamos, estados digamos, de una mayor cooperación entre todos. Pero poner una base militar ya sería un tema de acercarse a la posibilidad de violar la soberanía de alguno de los países y eso es algo que China no ha hecho y no planea hacer en el futuro cercano, por lo menos. Ahora, de otro lado, ¿podría China entonces erigirse como mediador en medio de todos los conflictos que enfrenta el continente? Por ejemplo, en la región del Sahel sabemos que hay una gran presencia islamista y ahí se encuentran estos países combatiendo esta situación. Hasta ahora, o sea, China, la postura, digamos, diplomática de China siempre ha sido, incluso en términos de la guerra entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, y demás, siempre ha sido de promoverse como un actor que llama al diálogo y a la resolución por medio del diálogo de los conflictos, ¿no? Y esa es la misma posición que tiene en África hacia los conflictos. Aún así, hasta ahora, China no ha sido llamada o no ha habido un conflicto en el que China todavía haya sido como estratégica en la resolución del conflicto. La verdad es que no. Es decir, China está dispuesta, China llama a la cooperación, llama incluso a que África se unifique de una manera más eficiente y todos busquen el desarrollo común, pero hasta ahora no ha habido un conflicto en el que China haya sido parte de la resolución o de los diálogos, pero sí podemos decir que China está dispuesta a tener ese rol si fuera necesario, pero no es algo que ha sucedido hasta ahora. De hecho, el logo de este foro que está sucediendo en este momento es hacia o sea, foro China-África hacia una comunidad de destino compartido. Y este destino compartido, a lo que se refiere China, es el destino del desarrollo. Entonces, el énfasis está más en el lograr el desarrollo africano. Y dentro de la visión china, ese desarrollo podría ayudar a disminuir los conflictos militares o los conflictos étnicos o los conflictos que hay entre países en África, pero no ha estado involucrado directamente hasta ahora.